Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito sobre cuál es la postura correcta para la danza árabe. Pues bueno, he visto varios errores. Prácticamente lo que tenemos que revisar va desde nuestros pies hasta nuestra cabeza. Lo primero es que nuestros pies siempre tienen que estar apuntando hacia enfrente. Prácticamente nuestros pies, nuestros deditos tienen que estar apuntando hacia enfrente. No es esto, no es hacia adentro. Tampoco es en B, es hacia enfrente, ¿ok? Ese es nuestro número 1. Lo siguiente que tenemos que cuidar es la posición de las rodillas. Hay veces que estamos como, en ocasiones, flexionamos demasiado, tanto que se ve algo así, sí, como muy hacia abajo. O a veces está como tan estirada, tanto que podemos lesionar nuestra parte de la pierna, nuestra parte trasera de la pierna se puede lesionar. Entonces lo que queremos evitar es prácticamente lesiones. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con la postura que estamos adoptando para nuestra danza, ya sea danza árabe, como es el caso de este canal, o cualquier otra. Entonces nuestros pies siempre tienen que estar mirando hacia enfrente, nuestras rodillas también tienen que estar ligeramente flexionadas, y para ese ejercicio de qué tan flexionado o qué tan estirada tiene que estar la pierna, bueno, aquí va un tip. Ahorita mis piernas están totalmente estiradas, no sé si se alcance a apreciar correctamente ahorita por el color del pantalón, pero lo que vamos a hacer es que con la pierna totalmente estirada voy a subir mi pierna, voy a tratar de tocar mi pecho con la rodilla y ahí voy a flexionar un poquitito, ahí donde siento que hay equilibrio perfecto, ahí la dejo, bajo la otra rodilla y prácticamente ese es, digamos, la flexión adecuada para mi cuerpo, para el equilibrio que mi cuerpo tiene. A lo mejor el tuyo es un poquito menos, a lo mejor es un poquito más, sería cuestión de cada uno de nuestros cuerpos. Entonces, una vez que ya tengo lo que viene siendo una flexión adecuada a mi cuerpo, voy a cuidar lo que tiene que ser, tengo que cuidar la apertura de mis piernas. No se ve, digamos, muy vulgar si las piernas están demasiado abiertas y se ve como muy, digamos, forzado el movimiento si las piernas están totalmente cerradas. Entonces no es esto, tampoco es aquí, ¿no? Tiene que ser una apertura más o menos al nivel de tu cadera o incluso un poquitito menos, pero más o menos al nivel de la cadera está bien. Nuestros pies mirando enfrente, nuestras rodillas de acuerdo a la flexión que nuestro equilibrio necesita. Y ahora lo que vamos a cuidar es la parte de la cadera y nuestro pelvis. He visto muchas chicas que de repente como que quieren sacar su glúteo, ¿no? Para verse más sexy y demás, pero eso es incorrecto. Porque si estoy, digamos, sacando demasiado lo que viene siendo el glúteo, nada más para verme como que más atractiva y demás, es incorrecto. Puedo lastimarme al momento de estar haciendo un shimmy, haciendo un movimiento de cadera durante una coreografía. Entonces no queremos eso. Aquí igual, tampoco voy a meter demasiado la pelvis al grado de que se vea como que estoy caminando así, no. Tiene que ser una flexión, también va de acuerdo a tu cuerpo, y esta flexión también te la da esa misma postura que les mostraba, ¿no? De que van para arriba, prácticamente aquí, por ejemplo, no me permite como que sacar demasiado el glúteo. Entonces, con esa flexión que hago, creo que ahí mi pelvis está como en un modo neutral. Igual va a haber ocasiones en las que por el tipo de coreografía o movimiento que estemos haciendo y demás, en nuestras coreografías o en nuestro ensayo, en nuestra técnica, vamos a poder sacar un poquito más, un poquito menos la cadera, pero eso es para jugar con ello. Ahorita para fines de la danza y para fines de empezar con esta introducción a la danza árabe, prácticamente necesitamos tener nuestra pelvis en neutral, que sería prácticamente esta posición. No voy a sacar, no voy a meter de más, es una posición neutra y se tiene que sentir cómodo. A lo mejor al principio va a ser un poquito complicado, como que estoy toda tiesa y demás, pero no se preocupen, es totalmente normal, poco a poco se van a ir adaptando. Lo siguiente viene siendo la parte del pecho, abdomen y nuestra espalda. De nada sirve que tengamos la postura correcta digamos como que la parte inferior de nuestro cuerpo si la parte superior está encorvada. No puedo estar encorvada porque pues no va a ser una danza elegante, ¿no? Tengo que subir el pecho, voy a subir barbilla, mis hombros tienen que estar
digamos, como abiertos, pero como queriendo ir hacia los lados y hacia atrás un poquito. Sí, como que verme grande. Te tienes que sentir de esta parte, digamos, superior, como que alzarlo y verte más grande, ¿no? Es un decir. Entonces es muy diferente a que yo esté aquí, a que yo esté bailando con esta posición, a que yo esté bailando con esta posición. Sí, mi cara se eleva, mi pecho se eleva, también mi espalda, digamos, está recta, no hay encorvación. Entonces se ve muchísimo más elegante, más elongado, se ve perfecto. Y adicional, nuestros brazos. Obviamente nuestros brazos tenemos que cuidar la posición que vamos a adoptar. Regularmente la posición neutral es como si fuera una V, más o menos. No es totalmente estrecho el brazo, tampoco es cerrado, más o menos como a una diagonal, ¿sí? A lo mejor serían como unos, no sé, 45 grados, no sé, pero es como una diagonal. Son dos diagonales que vamos a formar con nuestros brazos. Y regularmente las manos, lo que viene siendo nuestro dedo gordo y el dedo largo, tratan de unirse un poquito. Pero es como una postura, digamos, básica. Hay muchas posturas de brazos, muchas posturas de manos que eventualmente las vamos a ver, pero ahorita para fines de ciertos ejercicios, esta sería nuestra postura básica. Entonces volvemos a lo mismo, mis pies están hacia enfrente, mis rodillas también están hacia enfrente, mi cadera está abierta, mis piernas están abiertas al nivel de mi cadera, mi coxis, mi pelvis, mi cadera tampoco está forzada, entonces está, digamos, en un modo neutral. Mi pecho está hacia arriba, por ende mi abdomen también se ve, digamos, como hacia adentro, no estoy sacando o metiendo pancita, no, es normal, neutral. Pecho arriba, nuestros hombros no están, no nos hace ver, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Mis hombros no están demasiado forzados hacia atrás, tampoco estoy tensa al grado de que mi cuello se ve tenso, no. Está normal, como les dije, abrimos pecho, abrimos por ende nuestros hombros, nuestras diagonales en los brazos, nuestras manos, modo neutral también, nuestra cabeza, nuestro cuello elongado, nuestra mirada al frente. Y con esta postura prácticamente estamos listos para comenzar nuestra aventura en la danza árabe.